Esequibo, un territorio con vastos recursos naturales, especialmente petróleo y carbón, es disputado desde hace décadas por Venezuela y Guyana. Este conflicto, que se recrudeció desde 2015, está por entrar a una nueva etapa. Venezuela llamó a un referendo para el 3 de diciembre en el que se preguntará a los venezolanos si apoyan crear una nueva provincia llamada Guayana Esequiba en este territorio de 160.000 kilómetros cuadrados con vastos recursos naturales, así como otorgar la nacionalidad a sus 125.000 habitantes. La consulta es repudiada por Georgetown, que pide dirimir el conflicto en la Corte Interamericana de Justicia, instancia rechazada por Venezuela, que, en cambio, apela a la negociación. Estamos en un pico de tensiones diplomáticas sin precedentes en la historia del conflicto territorial entre ambos países, dijo Rocío San Miguel, presidenta de la ONG venezolana Control Ciudadano. En la pugna, reavivada en 2015, tras el hallazgo de yacimientos petroleros por parte de la estadounidense ExxonMobil, Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia suspender el referendo consultivo, algo que Maduro tachó como una pretensión temeraria. El Esequibo es administrado por Guyana, que se ampara en un laudo suscrito en París en 1899 que fija unos límites que Venezuela rechaza. El Acuerdo de Ginebra, que firmó Venezuela en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, establecía bases para una solución negociada, desconociendo el documento anterior. La CIJ dictaminó en 2020 que tenía jurisdicción para analizar el litigio, pese al rechazo de Venezuela, que terminó participando en el proceso. El Esequibo constituye más de la mitad de los 214.000 kilómetros cuadrados del total del territorio guyanés. Con las mayores reservas de crudo per cápita del mundo, Guyana lanzó en diciembre de 2022 la primera ronda de licitaciones para explotar 11 bloques de yacimientos petroleros en aguas poco profundas y otros 3 en aguas profundas y ultraprofundas. Guyana, con 800.000 habitantes, tiene reservas de más de 10.000 millones de barriles que pueden aumentar con nuevos descubrimientos. Es ya el país con las mayores reservas per cápita del mundo, por delante incluso de Brunei, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. El presidente guyanés, Irfan Ali, declaró a la AFP en septiembre de 2022 que el Esequibo es 100% guyanés, al tiempo que aseguró que el petróleo y el gas brindarán a ese país los recursos para construir la economía del futuro. En septiembre de 2023, Guyana anunció una ronda de licitaciones de bloques petrolíferos en la región y Venezuela protestó argumentando que las aguas se encuentran en disputa. Venezuela rechaza enérgicamente la ilegal ronda de licitación de bloques petrolíferos que actualmente lleva a cabo el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, ya que la misma pretende disponer de áreas marítimas pendientes de delimitación entre ambos países, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado. El gobierno de Guyana no posee derechos soberanos sobre estas áreas marítimas y, en consecuencia, cualquier acción en sus límites es violatoria del derecho internacional, mientras no sean llevadas a cabo a través de un acuerdo con Venezuela, añadió Caracas. El gobierno de Guyana se reserva el derecho de realizar actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su territorio soberano o en cualquier territorio marítimo correspondiente, respondió Georgetown. Guyana señaló además que cualquier intento unilateral de Venezuela de restringir el ejercicio de su soberanía será totalmente inconsistente con el derecho internacional. El gobierno venezolano convocó entonces el referendo. El gobierno de Guyana dio luz verde para la perforación de sus aguas a 8 empresas petroleras de capital extranjero que habían hecho licitaciones, informó el 26 de octubre el vicepresidente guyanés, Barrat Yagdeo. Algunos de los pozos autorizados para la perforación se encuentran en aguas que son reclamadas por Venezuela en una pugna centenaria que se ha tensado durante el último mes por las licitaciones petroleras en el área. Tenemos que reunirnos con las partes a las que se les han adjudicado los bloques para tener una negociación sobre la contratación, es decir, avanzar hacia la finalización de la adjudicación, dijo en una conferencia de prensa. Total Energies, con sede en Francia y en asociación con Qatar Energy y Malaysias Petronas, fue una de las empresas que ganó la licitación para buscar
buscar petróleo en un bloque de aguas poco profundas. También fueron adjudicados bloques de aguas poco profundas a International Group Investment Inc., con sede en Nigeria, a las compañías de capital estadounidense Liberty Petroleum Corporation, que es, y ExxonMobil, a China National Offshore Oil Corporation y a la empresa guyanesa Seispro. La petrolera guyanesa también está autorizada para perforar en bloques de aguas profundas, así como a Delcor, una compañía registrada en Guyana y formada por dos empresas de Arabia Saudita, Watad Energies and Communications y Arabian Drilling Company. El vicepresidente dijo que cada empresa tendrá que pagar una bonificación por firma de $10 millones en caso de explorar bloques de aguas poco profundas y de $20 millones en caso de hacerlo en aguas profundas. Todos han confirmado que tienen los recursos para pagar el bono por firmar, aseguró. Guyana solicitó ante la CIGAC, a cargo de dirimir esta controversia, tomar medidas provisionales para pedir que Venezuela no proceda con el referendo consultivo, algo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera una pretensión temeraria. La CIGAC celebrará audiencias públicas el martes 14 de noviembre de 2023 en el Palacio de la Paz de La Haya, sede de la Corte, en respuesta a la solicitud de Guyana para tratar la convocatoria de un referendo en Venezuela sobre el Esequibo, informó el principal órgano de justicia de Naciones Unidas en un comunicado. Según el solicitante Guyana, el propósito de este referendo es obtener respuestas que respalden la decisión de Venezuela de abandonar el actual procedimiento ante la Corte y recurrir en cambio a medidas unilaterales para resolver la controversia con Guyana mediante la anexión formal a Venezuela del territorio objeto del presente proceso, que comprende más de 2/3 de Guyana, añadió la CIGAC. Guyana afirmó el 14 de noviembre que ante la Corte Internacional de Justicia que el referendo que Venezuela prepara sobre la disputa territorial que mantienen ambos países desde hace más de un siglo constituye una amenaza existencial. En respuesta, Venezuela anunció el referendo del 3 de diciembre para consultar a sus ciudadanos que apoyan crear en la zona un nuevo estado llamado Guayana Esequiba y otorgar la nacionalidad venezolana a sus habitantes, lo que Georgetown denuncia como expansionismo. No es exagerado calificar la amenaza actual como existencial para Guyana, declaró Carl Greenwich, un exministro guyanés que representa al país sudamericano ante la CIGO con sede en La Haya. Consideró que esta es una situación de urgencia. Greenwich destacó ante el tribunal que existe riesgo de que Guyana pierda de forma irreparable y potencialmente permanente sus derechos. Venezuela dijo al día siguiente que nada podrá impedirle celebrar un referendo sobre una disputada región rica en petróleo administrada por Guyana y reiteró que no reconoce la jurisdicción de este tribunal en esta cuestión. Venezuela reafirma su rechazo categórico a la audaz acción de Guyana para interferir en sus asuntos internos, calificando la acción de Guyana de colonialismo judicial burdo e infantil. Venezuela celebró con éxito un ensayo general del referéndum sobre el Esequibo, región rica en petróleo por la que mantiene un litigio con Guyana, que considera esta consulta una violación de las leyes internacionales. El simulacro ha sido un éxito, por una alta participación y la ausencia de problemas técnicos, dijo a la prensa el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, que llamó a salir a votar en defensa del interés nacional. Estamos muy contentos de la respuesta en el simulacro. La respuesta que hoy está dando el pueblo de Venezuela en el ensayo se va a multiplicar por 10, por 100, el domingo 3 de diciembre, expresó a su vez Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, quien calificó al presidente de Guyana, Irfan Ali, como un esclavo de ExxonMobil. Toda la población mayor de 18 años de Venezuela estaba llamada a participar en este test del referendo, del que las autoridades no han dado cifras de participación ni del resultado de la consulta. Ali dijo el sábado que espera que prime la sensatez, pero aseguró que su gobierno se prepara para cualquier escenario, al tildar el referendo como una amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. El mandatario guyanés advirtió que su administración ha hablado del asunto con socios estratégicos, incluyendo miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en alusión a Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha propuesto una reunión con Ali, quien se declaró dispuesto a tener conversaciones como buen vecino, pero destacó que la controversia debe dirimirse en la CIGA. El Esequibo ha sido el epicentro de una disputa territorial que enfrenta a Guyana y a Venezuela desde hace 180 años.
Aunque las tensiones por el control de la región rica en recursos minerales han persistido durante todo este tiempo, en los últimos meses se han agudizado tras la insistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de reconquistar un territorio que, según dice, desde siempre perteneció a su país. El 21 de enero, la Armada venezolana interceptó 2 embarcaciones guyanesas que acusó de pescar ilegalmente en aguas venezolanas. El gobierno de Guyana asegura que el Lady Nayera y el Sea Wolf operaban dentro de su zona económica exclusiva, pero Venezuela alega que estaban en aguas de indiscutible soberanía venezolana. Guyana ha llevado su protesta ante la Organización de Estados Americanos y la institución ha condenado la detención ilegal de las embarcaciones y ha exigido la liberación de los ciudadanos guyaneses detenidos. El Esequibo, también conocido como la Guayana Esequiba, comprende 159.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales, y constituye 2/3 del territorio guyanés. Caracas y Georgetown nunca han logrado ponerse de acuerdo sobre el trazado de la frontera que los separa, y la región del Esequibo figura frecuentemente en los mapas venezolanos con un rayado denominado Zona en Reclamación. El presidente guyanés, Irfan Ali, ha rechazado las acciones de las autoridades venezolanas, que incluyen la creación de una nueva zona marítima denominada Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica, con el fin de salvaguardar las fronteras y la zona económica exclusiva del país caribeño. Se trata de una disputa que cuenta con múltiples episodios y que se intentó resolver en un tribunal en París en 1899 y que desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela y Reino Unido en 1966 ha mantenido un status quo. La Guayana Esequiba fue en un principio controlada por el Imperio Español y el holandés, que más tarde se lo cedería a los británicos. Formó parte de la Capitanía General de Venezuela cuando ésta fue fundada en 1777 y luego fue integrada a la naciente República de Venezuela por un breve periodo a partir de 1811. En 1819, con la creación de la República de Colombia, Gran Bretaña reconoció el curso del río Esequibo como la frontera, cuenta a BBC Mundo el historiador venezolano Manuel Donís, un experto miembro de Academia Nacional de la Historia de Venezuela que ha dedicado 35 años al estudio histórico de las fronteras del Esequibo. Cuando Venezuela se separó de la República de Colombia en 1830, el río Esequibo quedó como el límite de la República de Venezuela. Eso fue reconocido durante gran parte del siglo XXI hasta que se encontró oro en la cuenca del río Yuruari, en la Guayana venezolana, lo que desencadenó la ambición británica por ese territorio. Londres había adquirido el territorio en 1814, alrededor de 51.000 kilómetros cuadrados en ese entonces, mediante un tratado con Países Bajos, pero el pacto no definía su frontera occidental y por eso los británicos designaron en 1840 al explorador Robert Schomburgk para que la trazara. Poco después se dio a conocer la llamada Línea Schomburgk, un polémico trazado que reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales. Una segunda línea fronteriza ya avanzaba hacia el occidente del río Esequibo y a estas líneas le siguieron otras. Schomburgk murió, pero Gran Bretaña modificó los mapas y pretendía prácticamente llegar con una cuarta línea hasta la población venezolana de Upata. Según un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, la disputa comenzó oficialmente en 1841, cuando el gobierno venezolano del general José Antonio Páez denunció una presunta incursión a su país por parte del Imperio Británico, del que Guyana formaba parte. Venezuela sabía que no podía enfrentarse sola al imperio más poderoso mundo y por eso buscó el respaldo de Estados Unidos, que comenzaba a perfilarse como una potencia emergente. Y bajo la doctrina Monroe, que reclamaba una América para los americanos, Estados Unidos decidió intervenir en 1895 en la disputa fronteriza. Tras la insistencia venezolana y la presión del entonces presidente estadounidense Grover Cleveland y la de su exembajador en Caracas, en enero de ese año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso la Resolución 252 al Congreso que recomendaba que la disputa fuera resuelta en un arbitraje internacional. Cleveland había declarado anteriormente, en una polémica intervención, que la línea fronteriza en el Esequibo había sido ampliada de una manera misteriosa.
Al principio, Reino Unido rechazó la intromisión estadounidense, pero Londres sabía que no podía darse el lujo de entrar en una nueva guerra con el gigante de Norteamérica, que se mostraba inflexible en su decisión de apoyar a Venezuela y terminó por aceptar la propuesta. En 1897, Estados Unidos, en representación de Venezuela, y Reino Unido firmaron un tratado en Washington para someter la disputa a un arbitraje internacional. Venezuela, persuadida de que se aplicaría el uti possidetis iuris, un principio legal del derecho internacional que les garantiza a los estados administrar territorios que geográfica e históricamente les pertenecen, aceptó acudir a un tribunal en París. Para el historiador Manuel Donís, Venezuela fue engañada. De acuerdo con el uti possidetis iuris, el territorio que era considerado como Venezuela cuando era una colonia española debía ser el mismo cuando se convirtió en república. Venezuela actuó de buena fe, pero fue víctima de una componenda entre los estadounidenses, los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens. Pero la comisión terminó actuando el 3 de octubre de 1899 a favor de Reino Unido, estableciendo la línea Schomburg como la frontera entre ambos territorios. Al polémico fallo se le conoce hoy como el laudo arbitral de París. Medio siglo después, surgieron evidencias que denunciaban la complicidad entre los delegados británicos y el jurista Friedrich Martens, cuyo voto fue decisivo para el fallo en contra de Venezuela. Tras la muerte de Severo Mallet-Prevost, un abogado estadounidense que formó parte de la defensa de Venezuela en el laudo arbitral de París, su representante legal hizo público en 1949 un documento que Mallet-Prevost había escrito 4 años antes, en el que denuncia que el laudo fue una componenda política. 3 jueces que tenían la mayoría dispusieron del territorio de Venezuela, porque los 2 jueces británicos no estaban actuando como jueces, sino que lo hacían como hombres del gobierno. La decisión del tribunal fue, en consecuencia, unánime. Pero si bien es cierto que dio a Venezuela el sector en litigio más importante desde un punto de vista estratégico, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho. El documento además indica que el juez Friedrich Martens no fue imparcial y persuadió a una de las partes para que aceptaran una controvertida propuesta que él mismo había redactado. Venezuela considera que el Esequibo fue tomado de forma ilegítima e ilegal por Gran Bretaña el siglo XXI. Por eso lo reclama, dice el historiador Thomas Helmut Straka, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. El laudo arbitral de París, afirma, fue un acuerdo amañado y una típica componenda entre los grandes imperios de la época. Las revelaciones de Mallet-Prevost sirvieron para que Venezuela denunciara el laudo ante el mundo y lo declarara nulo e irrito. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, inicia el proceso de descolonización, en el que varias colonias europeas se independizan y nace una coyuntura favorable a la revisión de este laudo. Además de la información revelada por Mallet-Prevost, los jesuitas venezolanos Herman González Oropeza y Pablo Ojer Celigueta corroboraron y encontraron aún más evidencia de lo sucedido en París, hurgando en los archivos británicos que suelen abrirse al público después de 50 años ocurrido un hecho. Con toda la documentación en la mano, el gobierno del entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, se da a la tarea de denunciar ante las Naciones Unidas en 1962, a través de su canciller, las irregularidades halladas, con el fin de que Reino Unido acceda a una revisión del laudo arbitral. Pero, tras múltiples reuniones en Londres, Reino Unido se niega a una reedición de la sentencia arbitral. No obstante, un hecho histórico juega a favor de Venezuela: la inminente independencia de la Guayana Británica. El movimiento independentista y la fuerza que tenía la reclamación venezolana, con la documentación que se había dado a conocer y que está plasmada en el informe que los expertos venezolanos para la cuestión de límites con Guayana Británica presentan al gobierno nacional, conllevan a los británicos y a un grupo de guyaneses que estuvieron presentes a firmar el Acuerdo de Ginebra. Firmado el 17 de febrero de 1966, apenas 3 meses antes de que se reconociera la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra es un tratado aún vigente que reconoce el reclamo de Venezuela y que busca encontrar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la disputa limítrofe. El pacto indica que si los 2 países no pueden ponerse de acuerdo en una solución pacífica, el secretario general de la ONU debe elegir posibles mecanismos de solución
resolución, contenidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Guyana considera que no hay más nada que discutir y que Venezuela debe aceptar las fronteras establecidas por el Laudo Arbitral de París de 1899. Se negó que la disputa haya comenzado en 1840. Muchos opinan que todo empezó en la década de 1890 o tal vez un poquito antes, cuando Estados Unidos ayudó a que Venezuela pudiera llevar a Reino Unido a una mesa de arbitraje. Ellos recibieron la boca del río Orinoco y acordaron, como parte del Tratado de Washington de 1897, aceptar la decisión del Tribunal de Arbitraje como final y definitiva. Por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, ese reclamo acabó en ese momento. Venezuela recibió territorio, Guyana recibió territorio y el tratado operó sin problemas por 63 años. Las fronteras no son nunca perfectas, así que no esperamos que los problemas vayan a desaparecer completamente. Pero el hecho es que el reclamo en sí mismo es tan absurdo que Venezuela nunca jamás ha ejercido soberanía sobre el Esequibo. Después de que las Provincias Unidas de los Países Bajos se separaron de España en 1648, España nunca tuvo soberanía sobre el área, pues esa se les concedió a los holandeses tal y como estipulaba un tratado. Y cuando Holanda perdió las guerras napoleónicas, al pelear del lado de los franceses, el territorio le fue transferido a Gran Bretaña en 1814. La disputa ha tenido altos y bajos en las últimas décadas. Guyana, Reino Unido y Venezuela firmaron en 1970 el Protocolo de Puerto España, que congeló las conversaciones entre ambas partes por 12 años, un paso considerado como un error por muchos historiadores venezolanos. En la década de los 80, el reclamo venezolano fue reanudado hasta que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Chávez básicamente le baja el tono a la disputa. Su proyecto era sobre todo consolidar un liderazgo en el Caribe. Para lograrlo, decide tener a Guyana como aliado y no meterse con algo que siempre fue una causa de crispación en las complicadísimas relaciones de Venezuela con Trinidad y otras islas del Caribe. Pero los múltiples hallazgos de vastos yacimientos petroleros en Guyana en los últimos 5 años, que ya ha comenzado a explotar, han hecho que las tensiones aumenten. Guyana introdujo en 2018, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una solicitud para que se resuelva el conflicto territorial, pero Venezuela ha negado desde entonces la legitimidad de esa institución para resolver la disputa. Y el 18 de diciembre de 2020, la CIJ dio a conocer su fallo en el que se declara competente en el asunto, pero Venezuela no da su brazo a torcer y no lo acepta. La dura experiencia histórica de agresiones económicas y despojos territoriales por parte de potencias imperiales nos dejó como lección jamás someter nuestra soberanía a las decisiones de instancias internacionales. Las tensiones siguen aumentando y con una Guyana inflexible por un lado y por el otro una Venezuela en crisis, pero que no descansa en su lucha por un territorio que desde siempre ha figurado en sus mapas. La disputa por el Esequibo no parece pronta a resolverse, al menos en el corto plazo. Gracias por llegar hasta el final. ¿Estabas al tanto de estos reclamos? ¿Crees que esto puede llegar a un conflicto mayor? Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta pronto!